Jesús, el reconocerte a ti que seas un periodista de a pie, hecho y derecho, perseguido por el gobierno de Felipe Calderón por luchar por esa verdad con justicia, por revelar la verdadera cara de García Luna, que te queremos preguntar, queremos saber cuál es tu consenso, tu idea del periodismo, cómo cierra este periodismo libre en 2020 y cómo chillan los chayoteros. Sí, sí, por supuesto, mi querido Toño. Pues sin duda alguna, siempre que se hace una crítica abierta, siempre que se hace una exposición de la realidad muy clara y muy precisa, como lo ha hecho en este caso, pues Anabel Hernández, que siempre lo ha hecho de manera muy precisa, pues yo no tengo la menor duda de que siempre despiertas y opiniones encontradas y opiniones de apoyo, pero eso es lo bonito de la democracia, que podamos discernir las ideas, que podamos disentir incluso de las formas de pensar, pero hasta el punto del reconocimiento del trabajo informativo. Y pues hablarte de cómo cierra este año, mi querido Toño, cómo cierra el periodismo, es muy duro lo que estamos viviendo, porque por su propia naturaleza, los periodistas nunca deberíamos de ser noticia. Sin embargo, frente a las circunstancias que se viven en México, que en los últimos años se ha convertido en el país más peligroso para ejercer el periodismo, es necesario hacer una revisión de cómo cierra este 2020 para el gremio en general, donde las evidencias no son nada alentadoras. No hablo por nadie, ni pretendo caer en la fácil victimización, solo planteo desde mi muy particular punto de vista que hoy los periodistas mexicanos, los de a pie, los que no tenemos privilegios, los que reporteamos a nivel de calle, los que hacemos periodismo en los lugares más remotos del territorio mexicano, hoy estamos viviendo la más aguda de las crisis de la que yo tenga memoria en mis 32 años de trabajo al servicio de la información y de la gente. Por supuesto, y que no se confunda, mi querido Toño, esta revisión de las circunstancias que vive el periodismo y sus trabajadores no aspira a nada que no sea dejar en claro las dificultades que a veces son desconocidas por la mayoría de nuestros informados, sobre las que hoy estamos trabajando, perdón, bajo el único compromiso de contribuir a una sociedad mejor informada y consecuentemente más democrática. Así, déjame decirte lo que tú ya sabes, pero que muchos de nuestra audiencia en este espacio libre como el viento todavía pueden desconocer. El 2020 cierra como uno de los años más violentos para el gremio y el de mayor dificultad para hacer trabajos de reporteo en la calle, a causa de la pandemia de la COVID-19. Solo por esta enfermedad han muerto, sin ningún tipo de apoyo por parte de sus casas editoriales, por lo menos 26 periodistas. Son 26 comunicadores, Toño, hombres y mujeres, que se contagiaron del coronavirus haciendo su labor informativa. De esos 26 trabajadores muertos por la COVID-19, ninguna de sus familias ha sido apoyada económicamente por los dueños de los medios o los encargados de las dependencias de gobierno para las que trabajaron. La totalidad de estas víctimas de la pandemia dejaron en el desamparo a sus dependientes económicos, porque simple y lamentablemente la mayoría de los periodistas en México no cuentan con un seguro de vida. Por efecto de la violencia, la generada por los grupos de la delincuencia organizada y los cárteles de las drogas coludidos con funcionarios del gobierno, en este 2020 fueron ejecutados hasta el día de hoy 14 comunicadores, 3 mujeres y 11 hombres. Esta cifra de periodistas asesinados es alarmante, aun cuando el asesinato de periodistas se ha casi normalizado en México. Hay que recordar que el año pasado, en el 2019, fueron asesinados 13 periodistas. En el 2018 murieron ejecutados 18 comunicadores y en el 2017 fueron 17 los periodistas asesinados a causa de su trabajo. Por eso, organizaciones de defensa de los derechos de periodistas como Reporteros Sin Frontera han considerado que México es el país más peligroso para ejercer el periodismo, incluso más peligroso que aquellos países que se encuentran en guerra, como Palestina, Siria, Irak o Afganistán. A causa de la violencia generalizada que se vive en México, donde se estima, según el INEGI, que somos por lo menos 44,364 periodistas los que nos dedicamos a la recabación y procesamiento de la información, un total de 418 periodistas, es decir, 111 mujeres y 307 hombres, hemos sufrido amenazas de muerte, por lo que actualmente estamos protegidos por la Secretaría de Gobernación. Como resultado de las amenazas de muerte, solo en este año fueron 78 los periodistas que se tuvieron que desplazar de su lugar de origen para poner a salvo sus vidas, mismos que actualmente se encuentran sin empleo y que sobreviven prácticamente de la caridad
de algunas organizaciones internacionales y del propio gobierno federal. Y esto nos lleva a otro problema, la desaparición del fideicomiso de protección a periodistas, que podría dejar desprotegidos a partir del año entrante a los 418 periodistas que actualmente se encuentran en riesgo de muerte, pues ya no habrá dinero para proveerles sus medidas de seguridad. Pero la violencia, perdón, mi querido Toño, no es el problema más grave que enfrenta el gremio periodístico. Es sin duda la precariedad económica en que vive este sector laboral, una precariedad que se ha acentuado con la pandemia del COVID, a causa de la cual son miles de periodistas en todo el país los que han dejado de recibir su salario. Si de por sí los salarios de los periodistas en general son pobres, con la pandemia ha llegado al extremo. 7 de cada 10 trabajadores del periodismo en todo el país no están recibiendo salario alguno desde hace por lo menos 5 meses. Los que tienen la fortuna de seguir cobrando por su trabajo oscilan sus ingresos entre los 750 a los 360 pesos por semana. Hay casos, principalmente en los estados de Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua o Veracruz, en donde algunos periodistas reciben un salario de entre 30 a 60 pesos por cada nota que escriben. Estos escasos o nulos ingresos es lo que hace que la mayoría de los periodistas de las regiones más apartadas tengan que emplearse en labores alternas dentro del comercio o la prestación de servicios, lo que les coloca en mayor condición de vulnerabilidad. Es lamentable que en esta situación, mi querido Toño, que esta situación no sea vista por el gobierno federal, del que si bien es cierto no esperamos ningún tipo de apoyo económico, porque no sería sano para la libertad del periodismo, pero al menos sí sería bueno que hubiera un mensaje de aliento, un respaldo moral que reconozca la labor de quienes se juegan todos los días hasta la vida a cambio de nada, literalmente. Y antes de cerrar mi participación en este valioso espacio, si me lo permites, Toño, quiero hacer un pase de lista de los periodistas que a causa de su labor informativa han sido asesinados en este año, solo para que no se nos olviden sus nombres y para que sus asesinatos no queden impunes. Hay que recordar que Álvaro Ruiz fue asesinado el 5 de enero en Santo Domingo, Pichucalco, en Chiapas. El 8 de enero fue asesinado Fidel Ávila en Huetamo, Michoacán. El 19 de febrero, Teresa Araceli Alcocer fue asesinada en Ciudad Juárez, Chihuahua. Marilena Ferral Hernández fue asesinada en Papantla el 30 de marzo. Víctor Fernando Álvarez Chávez fue asesinado en Acapulco el 11 de abril. Jorge Miguel Armenta Ábalos fue asesinado el 16 de mayo del 2020 en Ciudad Obregón, Sonora. Alma Angélica Aguilar Domínguez fue ejecutada en Cajeme el 10 de junio. José Castillo fue asesinado en Ciudad Obregón, Sonora, el 11 de junio. Pablo Morrugares Parraguirre fue ejecutado en Iguala el 1 de agosto. Julio Valdivia fue ejecutado en Tezonapa, Veracruz, el 9 de septiembre. Arturo Alba Medina fue asesinado en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 29 de octubre. Jesús Alfonso Piñuelas fue ejecutado también en Cajeme, Sonora, el 2 de noviembre. Israel Vázquez Rangel, asesinado en Salamanca, Guanajuato, el 19 de noviembre. Y más recientemente, muy recientemente, Jaime Daniel Castaño Zacarías, asesinado en Jerez, Zacatecas, apenas el 9 de diciembre de este año. Eso es lo que te puedo comentar hasta el momento, mi querido Toño. Sabes que a mí me duele muchísimo pensar en todo eso. Desde pues mis mocedades en el periodismo me di cuenta de la realidad, de cómo es que uno no puede pensar en esta profesión o en este oficio como algo para enriquecerse, a menos que te apellides Loret de Mola, a menos que te apellides López Dóriga, a menos que te apellides Gómez Leiva. Y algo que en lo que le das, creo mucho en el clavo, querido Jesús Lemus, es esa parte en la que además de lo muy pues peligroso que es ser periodista en México por los asesinatos, por las amenazas, por las golpizas que muchos enfrentan. La realidad laboral es lo peor que existe, ¿no? Es desde que uno sale de la carrera o desde que uno empieza sus pininos en el periodismo y dice, bueno, pues te voy a dejar que escribas aquí, pero no te voy a pagar. Y luego, bueno, te voy a pagar, pero te voy a pagar 3,000 o 5,000 pesos al mes. Y son jornadas larguísimas, extenuantes, en las que no cree usted que los editores o los jefes de información o los directores de noticias son muy amables con sus empleados, en los que no los bajan nunca de pinche cabrón o hijo de la chingada, pendejo, ¿no? A todos. Y que, pues bueno, en el peor de los casos está trabajando muy desafortunadamente para una corporación, para una
una situación de ese estilo. Yo también hago una oda como aquí Jesús a los caídos, pero también a los compañeros que se enfrentan a las peores circunstancias, a los que se han contagiado del coronavirus porque han sido obligados a ir a trabajar sin ningún tipo de medidas de seguridad, a los que tienen que sufrir una serie de vejaciones para mantener a sus familias, que son obligados incluso a veces a ocultar la verdad o a decir verdades a medias por sus jefes, a menos de que pierdan el trabajo. Quiero decirte, Jesús, que a mí, por ejemplo, me dolió muchísimo cuando teníamos a un Samuel Gallina García, ex senador, ahora bueno, senador con licencia, candidato a la gubernatura de Nuevo León, diciendo que hay gente muy valiosa que se avientan unos suelditos de 40,000, 50,000 pesos. Yo en México nunca gané eso. Para mí yo ganaba muchísimo menos. Imagínate, como jefe de información en Azteca, muchísimo sí. menos que de lo que habla este tipo, ¿no? Es muy doloroso siempre pensar en esta idea del periodismo en México, de lo castigado que está, y por qué podemos entender que en los pedestales tengan a los peores de los peores, tengan a los Ciros Gómez Leiva, a los Carlos Loret de Mola, a los Joaquines López Dóriga, etcétera, etcétera, mi querido Jesús. Es correcto lo que señalas y estoy de acuerdo contigo, mi querido Toño. Creo que esta reflexión de cómo estamos cerrando el año, el gremio periodístico, en términos muy generales, no hablo por todos, por supuesto, no hablo por nadie, de hecho, estoy señalando únicamente mi perspectiva. Creo que debe ser un llamado también pues al gobierno federal para que a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social pues haga una revisión a fondo de todas las empresas informativas que operan en el país, para que pues se vea realmente cómo están algunos de sus trabajadores, porque podemos hablar de los grandes medios, los grandes corporativos, que te hablo, Grupo Imagen, Excelsior, El Universal, Reforma, Televisa, TV Azteca, por si algunos que siguen mamando del gobierno, y a muchos de sus trabajadores pues prácticamente los tienen pues hambreados, si me permites el término, ¿no? Entonces creo que sí es un llamado de atención al gobierno para que revise cómo están las condiciones laborales de los trabajadores de la información, y también, bueno, un llamado a la conciencia también para la clase política, ¿no? Que dejen de estar mamando ahora sí, mi querido Toño, ¿no? O sea, que se bajen un poquito de su pedestal, que vean la realidad de los mexicanos, y que no todos somos, pues, no todos vivimos, no todos sufrimos con los pinches 18 hoyos de golf, como sufrió este muchacho pendejo de Nuevo León, que no sé ni qué está haciendo ahí en el Senado. Entonces, creo que deben de bajarse a la realidad, ver realmente cómo está viviendo el pueblo de México, porque con ese sueldito de 40, 50 mil pesos del que habla ese muchachillo, pues creo que seríamos felices, pues muchos periodistas teniendo un ingreso como ese, porque esos ingresos pues no los hay, ¿sí? No los hay dentro del periodismo real, los habrá dentro del periodismo chayotero, dentro del periodismo de complacencias o el de relaciones públicas, pero realmente el periodista que hace una labor de investigación, que hace un trabajo informativo serio, honesto y con la única finalidad de descubrir lo que no se quiere que se descubra, pues no conozco a nadie que gane ese sueldito con el que algunos son felices, dijo este señor, ¿no? Entonces, pues creo que sí, ese llamado a la atención, mi querido Toño, y pues ¿qué más te puedo decir ante esta situación? Y mira, pareciera, mi querido Jesús, que todo es tristeza en el periodismo, pero no es así, y le voy a pedir